Me da muchísimo gusto saludarte, queridísimo Eduardo Osuna, vicepresidente y director general del BBVA México. ¿Cómo estás, queridísimo amigo? Querido David, siempre un enorme gusto saludarte y estar contigo en tu programa. Oye, te busco porque me gustaría que me platiques cómo va el banco, cómo están viviendo estos momentos de la economía. Bueno, a ver, yo te diría que efectivamente el banco es un muy buen reflejo de lo que pasa en la economía nacional. Tenemos Claro. 34 millones de clientes, por tanto tenemos una termicidad de lo que está pasando en la economía. Muy claro, no solamente las personas físicas, sino también todas las empresas, incluyendo las pymes. Y te diría Porque que como ustedes, perdón que siempre te pasa, interrumpa ahí, sí, ustedes son sí, un banco que cruza transversalmente. O sea, tienen correcto. desde la Entonces, banca corporativa hasta la banca muy de menudeo. O sea, muy de entonces, menudeo y eso les pasando por permite todas las ser, pymes. o sea, eso les permite ser, sí, o sea, atender desde MIPYMES hasta grandes empresas. Yo creo que eso les permite ser, y por eso te buscaba, un gran referente de cómo se ven las cosas, ¿no? Es correcto y te diría que además cuando hablamos de cómo está la economía, a mí siempre me gusta decir, bueno, es que México hay muchos Méxicos y hay muchas situaciones geográficas distintas en el país y también depende en qué industria estés. Entonces, hoy sí estamos viendo, es cuando vemos los grandes números macro del país, en el cual vemos que hay una caída de la inversión privada nacional, pues claramente se está reflejando en la actividad de las empresas y la demanda crediticia. Si bien el crédito sigue creciendo a un dígito 6-7%, eso implica una desaceleración de lo que veníamos viendo en años anteriores sobre niveles del 15%, incluso en el segmento de pymes, que hay un proceso de bancarización bastante fuerte, que llevamos varios años incorporando muchas pymes al sistema financiero, pero sobre todo a la parte crédito, también vemos una desaceleración en ciertas zonas del país. Dicho eso, esperamos un segundo semestre mucho mejor que lo que vimos en el primer semestre. Esperamos que desde el punto de vista del plan de infraestructura que lanzó la presidenta hace algunos meses y que hoy estamos viendo ya cosas muy concretas en términos de las subastas energéticas, pues veamos en un segundo semestre donde empecemos a ver que esos proyectos se concretan y empecemos a ver más demanda de crédito y por tanto pues un mayor dinamismo en general. Que ese es el objetivo justamente del plan de infraestructura que lanzó la presidenta. Y simultáneamente estamos viendo pues una muy buena dinámica con la banca de desarrollo desde hace casi, te diría, poquito más de un año, en donde está apoyando la banca de desarrollo en el crecimiento de crédito a las pymes a través de diferentes programas que lanzamos en las mesas justo del plan México, ¿no? Es que creo que, a ver, es que son muchas cosas, pero empecemos por lo último. Yo creo que la banca de desarrollo está recuperando el papel que debe tener, ¿no? O sea que con la llegada de la presidenta Sheinbaum, como que se acordaron para qué es la banca de desarrollo, ¿no? Absolutamente. La banca de desarrollo tiene que acompañar a la banca comercial, la banca privada, en todos aquellos segmentos de crédito, ya sea de personas físicas, de personas morales, especialmente pymes, o proyectos de infraestructura, en donde la banca privada no llega, porque no olvidemos que la banca privada tiene que prestar responsablemente y para eso la banca de desarrollo complementa lo que está haciendo la banca privada. Y durante los últimos, digamos que la administración del presidente López Obrador, la banca de desarrollo se enfocó en esa labor que es muy relevante para apalancar el crecimiento de un país, es decir, que haya más crédito y por tanto haya un efecto multiplicador en la economía. Te diría que llevamos casi un año con un flujo bastante importante en términos de garantías, en donde hemos no solamente retomado garantías que funcionaban, sino también hemos desarrollado nuevas garantías con esta lógica de que transformar al país pasa por incluir a más pymes al sistema financiero en los dos sentidos, transaccional y por supuesto desde el punto de vista de crédito. Y el Plan México en términos de infraestructura también tiene que haber un complemento con la banca de desarrollo, en este caso con Banobras en lo particular, para poder de manera conjunta pues llegar al financiamiento que requieren esos proyectos, que en algunos casos son apoyo en tramos largos, en términos de número de años que hay que apoyar estos proyectos, y en otros pues algunos al inicio de los proyectos en construcción. Pero ese es el efecto de la banca de desarrollo en un país. Sí, o sea, y creo que
hay esa visión de la banca de desarrollo. Decías que cómo integrar a las micro, pequeñas empresas, cómo integrar a los que tienen muy pequeños negocios, cómo integrarlos al sistema financiero. Bueno, a ver, uno de los grandes proyectos que hemos estado trabajando con el gobierno y que hoy es una realidad porque estamos empezando a ejecutar es esto que tú bien conoces, que es el proyecto de digitalización de la economía. En México, el uso del efectivo es de los más intensivos que hay en las economías comparables, economías en desarrollo. Y eso tiene que ver con esta no ganas de que quede trazabilidad en lo que están haciendo las empresas y las personas físicas, especialmente las pymes, con esta lógica de si dejo trazabilidad, lo que va a ocurrir es que tengo que pagar impuestos. Y esta lógica pues, se refleja en que el 55% del empleo en este país es completamente informal, y lo que estamos trabajando es cómo incorporar esas pymes al sistema financiero a través de la digitalización de la economía, es decir, que tengan los incentivos para que aperturen cuentas, que cobren y paguen en digital y por tanto eventualmente generen un historial crediticio que les podamos otorgar a crédito. Esto es lo que ha pasado en otras economías y para esto se requiere alinear muchísimos incentivos por un lado y también en algunas medidas que tienen que ser obligatorias. Déjame darte dos datos. En México hay 5 millones de pymes, hay casi 3 millones que no están incorporados al sistema financiero en los mínimos para que tengan una cuenta aperturada, y esto tiene que ver no con que no haya una oferta de productos en el país, tiene que ver con esta lógica que te digo de no tener trazabilidad. Entre los temas que aperturamos hace un año dentro del Plan México y en las mesas de trabajo que se lanzaron en la convención del año pasado, justamente fue una línea de digitalización, que eso verdaderamente puede transformar el país. Imagínate que el 55% del empleo en este país es informal, quiere decir que reciben, no solamente no pagan impuestos, sino que reciben su nómina o el pago de su trabajo a través del efectivo y por tanto no están incorporados a lo básico en términos del sistema financiero. El objetivo número uno que tendríamos que tener como sociedad es esta lógica de digitalizar la economía, porque tiene no solamente esta externalidad positiva de la inclusión financiera, sino además tiene el combate a la corrupción, combatir la inseguridad, es un complemento de apoyo al combate a la inseguridad del país y eventualmente formalizar la economía, que implica también mayores ingresos para el gobierno y por lo tanto tener más capacidad de inversión de parte del gobierno. Es decir, hay una serie de pasos que se dan de manera natural para mejorar la economía y justamente en ese proceso estamos. Y cuando una pyme entra al sistema financiero, pues tiene un mayor riesgo de crédito, y aquí regresamos a la banca de desarrollo. Es cuando la banca de desarrollo, de la mano de la banca comercial, con garantías que diseñamos en conjunto, pues les das acceso al crédito a las pymes y por tanto pueden tener más capacidad de crecimiento, incluso en algunos casos, pues tecnificarse para ser más eficientes, ser más productivas y poder competir no solamente con las empresas locales, sino también, digamos, de manera internacional, ¿no? A ver, pero yo te pregunto, a un banco adquirente, a un gran banco adquirente, van a tener que ceder el uso de su infraestructura para que haya transferencias por CODI, por DIMO. ¿Dónde está el atractivo? Bueno, es que, déjame, esa es una gran pregunta. El principal atractivo para la banca, primero hay que decir que hoy estamos llegando a muchos pequeños comercios a través de una terminalización con productos muy simples, incluyendo el celular, que el celular ya a través de la aplicación del banco le estamos haciendo una terminal punto de venta. O sea, tu propio celular se convierte en una zona de cobro, habilitando la antena del celular. Y además lo ofrecen, luego, o sea, además lo ofrecen, yo que tengo la aplicación de ustedes, del BBVA, te ofrece, inicia tu negocio, convierte tu teléfono en una terminal. Y luego el siguiente paso es justo esto que dices de democratizar todavía más el acceso a lo que van a hacer los pagos a través de CODI DIMO, que es una solución que ya existe en otros países, pero que en México no ha terminado de concretarse porque no está el incentivo para que un pequeño comercio aperture una cuenta porque les llegan a pagar con efectivo. Oye, si a mí me llegan a pagar con efectivo en pequeños comercios en muchos lugares, pues no tengo un incentivo para aperturar una cuenta y que me paguen por ese mecanismo. Es decir,
tenemos que generar los incentivos para que se aperturen cuentas, para que a través de CODI, a través de Bimo o a través de una terminal punto de venta los comercios reciban pagos en digital, y ahí hay toda una estrategia. Pero respondiendo a tu pregunta, para nosotros tiene mucho sentido movernos incluso a ese mundo de costo cero a través del SPAY, porque aquí vas a pagar solo con tarjetas de débito en el mundo de CODI y de Bimo, pero que eventualmente va a disminuir el uso de la infraestructura de la banca y el enorme costo que implica para una economía el manejo del efectivo. O sea, el manejo del efectivo genera economías muy ineficientes, además de la falta de trazabilidad. Entonces, digamos que hay toda una secuencia de cosas que tienen que ocurrir para que se den los incentivos y que la banca también vaya siendo más eficiente su operación y por tanto que tengamos más clientes y sobre todo pues que tengamos esta trazabilidad de la que ya hablaba, de que la banca también tiene pues algunos beneficios sobre esto. A ver, pero yo, por ejemplo, ¿qué incentivo le encuentran en el BBVA a que en lugar de usar la aplicación que genera una comisión, que haya ya sea para el comercio, para el cliente, que puedan usar CODI, Dimo o lo que vaya a surgir? Yo le he dicho en la columna que es como CODI, Dimo con esteroides. Es correcto, pero es que para cada perfil de comercio y para cada perfil de transacción hay una solución. Déjame me explico. A ver, CODI o el CODI con esteroides hoy solamente opera para cuentas de débito y va a operar solo para cuentas de débito porque es una transacción a través del SPAY. Nosotros tendremos una cuenta nueva aperturada por ese comercio que está sumando al uso de CODI, que normalmente hoy no tiene transacciones con la banca porque no tiene cuentas. Luego, lo que ocurre en las superficies típicas de retailers, ahí realmente lo que vamos a tener son transacciones a través de las terminales punto de venta que cada vez son más eficientes en términos del costo de la terminal e incluso también el costo de la tasa de intercambio. La tasa de intercambio que hoy los comercios le pagan a la banca y a los emisores es para pagar básicamente la infraestructura y los atributos de producto. Cuando tú te refieres a CODI, son transacciones muy simples desde el punto de vista del débito, que realmente una transacción de débito, que hoy son más las transacciones de débito que las transacciones de crédito, pues es una transacción bastante sencilla. Entonces, la lógica de por qué la banca nos interesa apoyar este proceso de adopción de CODI, tiene que ver con que generemos más inclusión financiera y bajar costos. La pregunta que siempre hemos tratado de resolver de por qué la banca no apoya el CODI, no es que no lo apoyemos, es que no están los incentivos cuando la gente te llega a pagar en efectivo en un pequeño comercio. Entonces, cuando tú ves mercados sobre ruedas o tianguis que están en la calle o los mercados en ciertas zonas que tienen un nivel alto de digitalización y ves que hay una terminalización de diferentes soluciones de algunos fintechs adquirientes o de la misma banca a través, como decíamos, de la aplicación de BBVA, lo que estás viendo es que no es un problema del costo de la transacción per se, sino que los comercios están dispuestos a pagar esa comisión porque alguien les llega y les paga con una tarjeta de crédito o de débito. Entonces, ahí alineamos los incentivos. Pepe Merino, un poco a los incentivos. Sí. Pepe Merino de la Agencia de Transformación Digital habla de que se va a adoptar en la medida que sea más sencillo, que sea más fácil que usar el efectivo. Y yo ahí añadiría que yo tengo una teoría. Se le debería dar incentivo a los negocios que cobraran con CODI y con Dimo. O sea, hacerles una suerte de cashback no al cliente, sino al negocio. Para que el negocio dijera, no me pagues en efectivo, mejor págame con tarjeta, ¿no? O con una transferencia de CODI Dimo. Tiene que ocurrir una serie de condiciones para que cerremos bien el círculo. Estoy de acuerdo que hay que simplificar, que no haya fricciones en cualquier método de pago, el que tú quieras, CODI, adquiriente, el que sea, tiene que ser muy sencillo para una persona utilizarlo. Y hay que generar algunos incentivos para que la gente use un medio digital y no use el efectivo. Pero también tenemos que generar algunas condiciones importantes, y me explico. Tenemos que lograr que los 3 niveles de gobierno cobren y paguen en digital. Tenemos que lograr que la gasolina se pague en digital.
que el telepeaje se cobre en digital, de tal forma que generas también una especie de condiciones para que la gente tenga que aperturar una cuenta y deposite el efectivo en las cuentas. Idealmente, como ya ocurrió en otros países, que los programas sociales no puedas hacer el cash out, es decir, sacar el efectivo de tu cuenta de un programa social. ¿Por qué ese tema es relevante? Porque se está llegando a más de 20 millones de familias con programas sociales. Cuando la gente saca el efectivo de su tarjeta y ve y paga en efectivo, el comercio no tiene ningún incentivo para aperturar una cuenta en un pequeño comercio en alguna población pequeña o en algunas zonas que no tienen un nivel de bancarización alto. Entonces, por un lado, generas baja fricción en los pagos, generas los incentivos para que la gente pague en digital, pero también generas un poco ciertas obligaciones. El tema de las obligaciones siempre es difícil de ponerlo así, pero así ocurrió en otros países. Se han tomado medidas un poco también restrictivas al uso del efectivo que tiene estas externalidades positivas. Oye, queremos combatir el huachicol, la mejor forma es que se generen pagos en digital en todas las gasolineras. Le das trazabilidad perfecta a todo lo que ocurre en una gasolinera. Lo mismo ocurre con el telepeaje y algunos servicios que la gente paga, pero imagínate que en los 3 niveles de gobierno tenemos muchos servicios que se siguen pagando en efectivo porque no hay un mecanismo de pago de ese servicio. El mejor ejemplo son los pasaportes. Los pasaportes hoy, tú tienes que ir a una ventanilla bancaria a pagar tu trámite en lugar de hacerlo a través de un portal como cualquier servicio privado que puedes hacer. Entonces, me parece que es una mezcla de cosas. Lo hemos hablado claramente con Pepe y yo creo que estamos muy alineados en la estrategia y eso, como decía al principio, va a transformar este país. Yo creo que es una de las cosas más urgentes en este país, digitalizar la economía, porque además quien tiene un pequeño comercio, si tiene trazabilidad de sus recursos, puede solicitar un crédito. Pienso, por ejemplo, no sé, en un mesero. Pues un mesero, gran parte de su salario es por propinas. Es muy difícil que llegue al BBV a pedir un crédito porque van sobre su ingreso normal. Oye, no te alcanza el crédito. Pero si conoces su historia, si conoces su trayectoria de ingreso y de gasto por la digitalización, claro que vas a poderle prestar más. Hoy la banca y los sistemas que tiene el Banco de México, incluyendo CODI como está el día de hoy, nos permitirían acelerar este proceso de digitalización. Y de hecho, la estrategia que hemos estado construyendo desde ABM con el gobierno en el último año apunta justamente en esa dirección. La banca no te pide que seas una persona formal para prestarte. Lo que te pedimos es que podamos conocer tu capacidad de pago a través de tus flujos transaccionales. Ya depende el tamaño de crédito que requieras y el perfil de empresa que seas, pues te toca pedir más requisitos. Pero simplemente con los flujos transaccionales de una persona física, con eso estamos prestando. Y es justo lo que dices, un mesero que recibe propinas, que esas propinas vienen de un mundo digital, es decir, cuando tú pagas con tu tarjeta de crédito y adicionas dentro de la terminal la propina que le estás dando al mesero, esa se le deposita al mesero y entonces genera un flujo transaccional en su cuenta de pasivo y por tanto nosotros identificamos el nivel de capacidad de pago que tiene y le otorgamos un crédito. Y eso es muy positivo para la economía porque tienes una persona que está adelantando flujos futuros para comprar un bien y por tanto tienes mayor crecimiento porque hay mayor demanda de bienes y servicios en el país. Este cambio en la lógica de digitalizar el país tendría que ser una cruzada cuasi nacional para que logremos hacer esto. Eso digo yo, y que casi deberíamos ver como enemigos, que es una exageración, pero permíteme el retruécano, a quienes se oponen a la digitalización. Yo creo que es de las cosas más... Te diría yo que es de lo más importante que va a pasar en el sistema financiero. Es de lo más importante, no solo para el sistema financiero, sino para la economía del país, para el crecimiento futuro y sobre todo para darle mayor bienestar a los mexicanos. Alguien que está excluido del sistema financiero mexicano, cualquier sistema financiero en cualquier parte del mundo, tiene menor capacidad de crecimiento, tiene menor capacidad de tener satisfactores y tiene menor capacidad
de enfrentar alguna crisis familiar, que puede ser desde un accidente, una definición, alguna cosa de estas que ocurren en la vida y que requieren picos de dinero para poder enfrentar justamente pues, alguna enfermedad, y que esto normalmente pues a través del sistema financiero lo puedes ir resolviendo. Pocas cosas tan transformadoras como digitalizar la economía, y por eso digo que tenemos que hacer una cruzada a nivel nacional para el combate al efectivo, pero sobre todo para digitalizar la economía en cobros y pagos en muchísimos servicios que se puede ejecutar. Eso digo yo, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Saludos en casa, querido amigo, que te vaya muy bien. Igualmente, querido David, siempre un gusto estar contigo.